Y ok, listo. Habemos varios aquí, así que voy a ir empezando ahorita. Muy bien. Eh, si es la primera vez aquí, en este server o en una sesión así, hacemos de vez en cuando como pequeñas charlas y explicamos cosas para que tengan algunos conceptos. Si no los tienen claro a veces, pues para que repasen y eso pues. Usualmente eh, se hablan de diferentes temas, de anatomía, de paisaje, de cosas así. Entonces yo voy a hablar un poco hoy de lo que es un name. Muy bien. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado esto, que es un name o name, como se le llama, o tal vez no. Y voy a explicar eso en un momentito. Ok. ¿Qué es un name? Un name nosotros también lo conocemos como un storyboard acá, o un layout, y es en donde cuando uno hace manga o cuando uno hace un cómic, porque aplica para ambos medios, eh, uno tiene que elegir primero, antes de hacer el arte, poner dónde van las viñetas, dónde van los cuadros, cuáles son los textos, y esto va muy en parte con lo que habíamos visto la vez pasada que era de la composición. Ok, ¿y por qué es importante esto? El name es importante porque aquí es donde vamos a decidir qué diálogos va en qué página, qué texto va en qué parte, qué paneles van a ser los más grandes, los más pequeños, cuál va a ser el ritmo con el que vamos a llevar la historia. Entonces, si bien el arte y la historia son importantes, esto también es lo que decide si la lectura es fácil o es difícil, o si algo cuadra o si algo no. Entonces, ¿por qué le llamo name? También le podemos llamar storyboard o layout, pero en el ámbito ya del manga, ya en este ámbito pues se conoce más como name, y es el nombre con el que van a ver todos los tutoriales que tengan que ver con esto. Así que lo mejor es que ya se vayan familiarizando con el nombre ese, pues. Que en lugar de storyboard se le dice más name. Así que lo mejor es que ya también, si quieren ir un poco de eso, vayan viendo así, porque van a ver que todos los tutoriales que tienen que ver con esto, con la parte de diseño de páginas o de composición, tienen que ver, van a tener por nombre name. O como puse aquí, pues, Nemo. Name, Nemo, como quieran llamarlo. Ok. ¿Y qué tan importante es el name? El name para muchos autores prácticamente es lo más importante. Es la piedra angular, o mejor dicho, la columna vertebral de un capítulo del manga. Si esta parte no funciona o no genera impacto o no es lo suficientemente fuerte, no importa qué tan bueno sea el dibujo o a veces incluso qué tan buena sea la historia, no funciona. Porque aquí es donde se decide qué va a ir en cada página y cómo vamos a manejar una narrativa. Y no es que lo digo yo, no es que lo digo yo porque sí. Aquí el que tienen en la pantalla esta, que es Hiko Noe, muchos lo reconocerán, varios pues lo reconocerán por ser el autor de obras como Slam Dunk, Real, Vagabond, entre otras. Y es uno de los autores con mejor arte ahorita mismo en la industria. E incluso él, pues, que tiene un arte que prácticamente podría vender con ello solo, podría incluso vender ilustraciones que no tengan un name, él aún así insiste en la importancia que tiene esto. Así que si él insiste, imagínense pues nosotros. Ok. Uh, entonces nos menciona aquí también que él usa el name para documentar, por ejemplo, el ritmo del texto, las expresiones, qué tan pesada es una escena, las expresiones faciales, qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos, si va a ser una escena, si va a ser un panel para establecer una escena, si va a ser un panel que se va a enfocar en una emoción, entre otras cosas. Entonces todo eso se decide en el name, no cuando se va a dibujar ya el producto final, el arte, cómo se va a intentar, sino en el name. Entonces, esto va a ser bastante corto, creo,
que es más teoría, así que voy a ir un poco rápido. Muy bien, antes de aquí quería preguntar si tenía alguna pregunta y entonces si no, me voy con el proceso. Ok, si no, entonces voy a ir con el proceso usual. Antes que esto quiero destacar que cada autor tiene su propio proceso, pero este es el más usual, como el mínimo común denominador entre los procesos que usualmente van los autores, pues que ya están publicados, que ya están serializados, que ya están trabajando para una revista. Ok, primero el autor escribe del punto A al punto B en una historia, ya tiene su historia, entonces él quiere establecer desde qué punto hasta qué punto avanza la historia en un capítulo. Escribe qué diálogos van, algunas cosas de escenas y cosas así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con historia. Que está aquí. Después entonces se reúne con su editor y se conversa qué cambios se pueden hacer. Hay alguien con un perro ladrando. Pero bueno, sí, pues eso. Se conversa que... sí, lo siento. El autor entonces se reúne con el editor y el editor es entonces el que le va a decir a base de la historia qué cambios son los que se tienen que hacer. Si la historia tiene que ir a un lado, si la historia tiene que ir a otro. Más que nada sugerencias, porque también es un trabajo bastante en equipo a la hora de escribir un manga entre el autor y su editor. Entonces, van viendo y ellos repasan una y otra vez esto hasta que ya tienen entonces un punto en el que ya saben más o menos en qué va a ser la historia. Varios de ustedes sabrán esto, pero bueno, un repaso para los que no, pues, para tenerlo en cuenta. Entonces, en base en cuando ya tienen hacia dónde va la historia y qué va a pasar, se hace un name. El name entonces es donde ponen el autor pone todo lo que tiene que ver con la historia y va entonces a ir poniendo, poco a poco va estableciendo un ritmo, va estableciendo cuáles son los paneles más importantes, como ya he dicho, va estableciendo las imágenes, los zoom ins, los zoom outs, todo esto. Del punto A al punto B. Es decir, que si él tiene 16 páginas, lo que tiene que hacer es repartir ese punto A punto B en esas 16 páginas, mientras que se siga un ritmo que sea fácil de leer para el lector. Por esto es que muchos autores dicen que también este puede ser la parte más difícil porque aquí es donde se tiene que establecer en un límite qué es lo que yo quiero decir y que se sienta todo, ¿cómo se diría? Smooth, que se sienta bien, pues que se sienta normal, un flujo normal, que no se sienta las cosas aparcadas o que se sienta atascado. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Ya cuando se tiene el name, el editor de nuevo se reúne con su autor, el autor se reúne con su editor y se conversan y entonces el name también se cambia de nuevo, se hacen correcciones y todo esto hasta que ya entonces ambos quedan de acuerdo y ya entonces se comienza con lo que es el producto final. Estas flechitas que están aquí, que son flechitas de cambio, las puse ahí para que significaran que el name y la historia son procesos que se cambian son procesos iterativos, se van cambiando una y otra vez dependiendo de lo que diga el autor o lo que diga el editor. Así que para que tengan eso en cuenta, que esto no es que un autor usualmente no es que dibuja la primera y ya se va exactamente a sí mismo, sino que usualmente se producen varios cambios hasta que ya entonces se llega a un punto en el que ya se sabe qué es lo que se va a hacer. Y ahí entonces es donde se comienza con la parte de el dibujado del producto final, el arte, se comienza a hacer el arte. Entonces, por ejemplo, quería mostrar dos ejemplos de páginas de name, de un name, y quería mostrar los ejemplos para que vean que no es necesario que sepan dibujar de manera excelente o que tengan un alto nivel de dibujo para hacer un name. De hecho, los names usualmente son muy sketchy, muy bocetados. Son
muy rápidos, porque el punto de hacer un name es ese, que sea fácil de cambiar. eh, ¿Garabateado sea la palabra? sí, sí, exacto, garabateados. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, son muy garabateados, son muy ligeros. Aquí, por ejemplo, tenemos un name de Takehiko Noe, que no sé si se ve ahí, pero aquí hay un ojo, aquí hay otro ojo, aquí hay una nariz y esto es una cara. Entonces están los dos globos. Y aquí entonces tenemos, por ejemplo, un name de Hirohiko Araki, que es también prácticamente no se entiende. Pero si el autor lo entiende, eso es lo que importa, porque el autor ya tiene la imagen en su mente, solamente que la va a plasmar y va a ver el ritmo con el que va las cosas. Entonces eso, que no es quien dibuja mejor, sino concentrarse en cómo se van a poner las cosas en una página. Entonces, por ejemplo, estos son names y estos son ya los productos finales de esas mismas páginas. O sea, esto se transforma después en esto. Para que vean pues la diferencia y que no se trata de que dibujen bien o que dibujen un name que sea excelente, sino que vayan viendo qué cosas poner y qué cosas no. Porque al final, cuando tienen la imagen ya en la mente, la parte de dibujarla, la parte de ya poner el detalle en eso, viene es cuando ya hacen el arte final, no en el name. Pero el name aún así es una parte muy importante, si no es que la parte tal vez más importante del manga, del proceso de creación. Así que por eso quiero que le pongan bastante atención a eso, pues, que es importante. Acá hay otros ejemplos de names. Estos ya están un poquito más detallados. Pero se nota también que son trazos bastante sueltos. No son trazos finales, sino que más bien como que se define un poco la emoción, se define un poco los ángulos de cámara, algunas cosas, y entonces ya en base a eso se van haciendo cambios en el arte final para que ya entonces se llegue al producto final, que es el que vemos a la derecha. Claro, pues que hay cambios muchas veces en el name comparado al producto final. Algunas veces son más cambios que otros, pero la base, la parte fundamental, que es la composición, una de las partes fundamentales, pues, usualmente se mantiene bastante, ¿cómo decirlo? Bastante parecida. Más ejemplos de name, que ya hay unos que son un poco más detallados, y no hay nada de malo en dibujar name detallados. A algunos les ayuda mucho porque ya cuando van a hacer el trazo final tienen una mejor idea, pero no es necesario. No es necesario y bueno, ya es cuestión de ustedes si quieren o no. No hay nada de malo en hacer un name detallado, sino que simplemente es cuestión ya de gustos personales y de cómo trabaje cada uno. Ok, ah, y como ya había mencionado, el objetivo del name es hacer cambios de manera rápida y... Uy, un camión. Ah, el objetivo del name es hacer cambios de manera rápida y probar maneras de cosas fácil. O sea que si tienen que hacer un cambio en una composición, no tienen que redibujar todo de nuevo, sino que simplemente van y hacen garabatos, por así decirlo, y ya saben más o menos cómo van colocándose las páginas. Y entonces aquí hay un ejemplo. Les dejo un ejemplo si quieren. Yo les voy a dejar este PPT ahora, o con PDF, como quieran. Y allí presionan y les va a aparecer esta búsqueda en Twitter que muestra entonces varios autores, varias personas pues, y cómo ellos trabajan la parte de la comparación entre el producto final y el name, para que lo tengan en cuenta. Ok, lo siguiente es que quería, ok, antes de irme a esto, si tenían alguna pregunta, eh, lo pueden hacer ahora. Cualquier consulta que tengan. Yo no. ¿Tienes? Ok, nadie entonces. Bajo mi punto de vista, creo que se explicó todo bastante. Por lo menos yo no tengo dudas. Ok, ok. Bueno, sigo entonces. Am, es el concepto de trabajar, de ver la parte del name como una parte, o storyboard, pues, como quieran llamarle, como una parte fundamental, no es algo que pasa solamente en Japón, con el manga o con el Japón. Y pongo el ejemplo de uno de los autores,
que ahorita mismo es un calibre increíble. El autor Jorge Jiménez, pues, que es de un nivel increíble, que ahorita mismo trabaja en los títulos titulares de DC, que son Batman, Justice League, entre otros, pues. Uno de los estelares, por así decirlo. Entonces él menciona que la parte más importante, o sea, él tiene un flujo de trabajo y que la parte en donde él más se concentra es usualmente en el storyboard. A pesar de que tiene un nivel de arte increíble, o sea, altísimo, la parte en la que él usualmente pone toda su atención y donde de verdad se concentra mucho es en el storyboard. Porque ahí es donde él va a poner, ahí es donde va a decidir cuáles son los ángulos de cámara, cómo va a ser la escena, cómo va a ser el cambio de página, qué la persona va a ver, qué es lo que la persona va a ver en el último cuadro que le va a hacer querer cambiar de página y entonces cuál es la sorpresa que le va a esperar en la siguiente. Cómo él adapta esas cosas, pues. Entonces él hace mucho énfasis en eso y que esta es para él la parte más importante a pesar del proceso de dibujo, de todo el proceso, a pesar de que es un autor que también tiene un nivel bastante alto, pues, por decir poco, en el dibujo. Y también, pues, que sus sketches son bastante sueltos y que se concentra bastante en las formas, en definir en formas todo lo que hay en la página. Aquí hay un flujo de Superman, pues, corriendo. Y después, entonces, cuando ya sabe eso, cuando ya tiene eso listo, entonces él va y entonces hace todo lo que tiene que ver con el arte. Pues un ejemplo para ilustrar también que vean que no solamente es en el ámbito del manga japonés que se tiene esto en consideración, la parte de la composición, sino que también pasa en el cómic americano, en el cómic europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y ya como último ejemplo quería mostrar entonces también otro ejemplo más de Name, pues para que vean las diferencias que hay y lo rápido que se hace en cuanto a lo que es dibujar el name en sí y cuál es el producto final. Este es un name de unas personas en una tienda de zapatos o en la estantería, hay unas personas, etcétera. Se entiende bastante, no sé, tal vez uno no lo entienda a primera vista, pero el autor lo tiene en su mente, ya él sabe qué es lo que va a hacer, así que él no gasta tiempo haciendo esto. Y ya entonces cuando él va a hacer el trazo final, esto es en lo que se transforma la imagen a lo último, pues. Entonces, para que tengan en cuenta que, de nuevo, no es acerca de... No importa si no dibujan, no manejan temas de perspectiva o formas o anatomía increíble, sino más bien de definir escenas, de definir planos. Esto es lo que más importa a la hora de hacer un name o un storyboard. Y la parte de, bueno, una comparación de cómo fue el proceso del autor. Y el Twitter por si lo quieren seguir. Muy bien. Entonces, a la hora, ok, esto aquí se me fue un poco. Porque primero era el proceso personal. Y después entonces explico cuando se da crítica, cuando se pide crítica, etc. Esto es un proceso personal. Como ya mencioné, cada persona, cada quien que trabaje en algún proyecto tiene un proceso diferente. Cada persona tiene un proceso diferente, pero bueno, este es el mío. Y si quieren seguir algo más o menos así, este es el que he usado últimamente. Y si quieren seguir algo así, úsenlo. Y si no, pues encuentren su modo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo que voy a decir ahí. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo defino la historia. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy trabajando, que quiero hacer un one shot para una competencia, para el Tezuka, vamos a suponer. ¿Qué es lo primero que yo haría? O qué es lo primero que usualmente, pues, como intento hacer las cosas. Primero defino la historia, y aquí estoy resumiendo bastante en quiénes van a ser los personajes, cuál es el setting, qué va a pasar en ciertas partes de la historia y esto. Ok, vamos a suponer que aquí tengo ya todos los diálogos y tengo una gran idea general, no detallada a detalle, porque esa parte también juega mucho en el name, porque ahí voy a jugar más o menos con las composiciones de las páginas, pero ya tengo una idea general de qué pasa, de
tal página a tal página. Ok. Y esto lo reviso varias veces. Algunas veces, ya ustedes saben cómo es eso. ¿Qué vas? Hola, Ah, disculpa por interrumpir, acabo de llegar, de aquí me he sí. perdido de momento. Bueno. Estamos hablando más que nada de la parte de storyboard, de cosas de manga y de cómics y estas cosas. De la parte de storyboard o name, que tiene que ver con el layout de las páginas, de cómo se hacen las páginas. Igual Mm, si cualquier cosa, también se está grabando esto, así que eh, ah, si te muchísimas sientes, gracias, señor. no, Disculpe por la interrupción. no te preocupes, que para eso estamos aquí, igual. Vale, Así que si te has gracias, perdido señor. algo, sí, exacto, no te preocupes. Bueno, sigo. Eh, Después de que ya tengo más una idea general de la historia, empiezo a hacer entonces el name. El name entonces yo decido cómo va a ir un límite de páginas, porque las competencias usualmente tienen un límite de páginas, ya sea 30, ya sea 16, ya sea 55, como fue en el Tezuka. Y decido entonces, aquí es donde decido qué va en cada página, cómo voy a acomodar las cosas, cómo voy a acomodar los diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es la parte más importante donde yo puedo decidir cómo va a estar hecha la página y que sea fácil de leer y que y que la persona quiera voltear la página cuando llega el último panel, etcétera, etcétera. Y esto lo hago una primera versión, la dejo reposar un poco, me alejo de ella un rato, después vuelvo, la reviso y hago varias revisiones hasta que ya, o sea, con ojos ya un poco más frescos, hago varias revisiones hasta que ya me siento más conforme con el producto, con lo que he hecho. Después de eso, entonces ya le pido a algunas personas, a algunos amigos, a por correo o por Discord o por donde ellos quieran enviarlo, le pido entonces feedback a ellos, que me den una opinión, se los envío y ellos me dicen, ok, yo les pregunto primero si el flujo se te incomodó para leer, si hay alguna parte donde tuviste dificultad, si hay alguna cosa que no entendiste de la historia o algo por el estilo y así. Como no tengo dibujos hechos, como son puros garabatos, no les voy a preguntar si el brazo estaba bien, si el ojo estaba bien, si la cara estaba bien, porque aquí no tengo nada de eso todavía, solamente estoy preguntando por flujo. A veces ellos también me dicen, ok, la historia tal vez como que puede cambiar un poquito aquí. Y yo te digo, bueno, puede ser eso, esto. Hasta que ya entonces todos llegamos a un acuerdo. Y ya yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen y ya he hecho los cambios, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un proceso continuo, donde ellos me dan feedback y yo hago cambios y después les pregunto y así, y así, y así. Hasta que ya entonces todos estamos de acuerdo. Aquí. Y ya después, cuando todos estamos de acuerdo, o cuando yo estoy de acuerdo con lo que ellos me han dicho y los cambios que he hecho, entonces comienzo con el producto final. Ahí es cuando ya entonces comienzo a hacer los dibujos, a hacer los fondos, a hacer los entintados de personajes, los bocetos de ya que voy a usar para dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el paso final, ya el dibujo en sí, no llega hasta que ya yo haya pasado por todo un proceso de haber preguntado, de haber cambiado cosas en las páginas, en los layouts, en el name, para que así entonces pueda asegurar que ya es una lectura que no importa la calidad de que sea el arte, al menos va a ser fácil de leer, que es una de las cosas a las que se le da mucha importancia. Porque ya he mencionado antes pues que no importa qué tan bueno sea el arte, si la persona no sabe a dónde leer y es frustrante la lectura porque no está bien, porque no está bien hecha, porque los paneles no saben a dónde ir, no va a seguir leyendo. Entonces eso más que nada. Quería hablar un poco de eso. Entonces, ahora sí, voy a ir a aquí. Ok, cuando pidamos crítica de un name, cuando hayamos hecho un name y nosotros entonces vamos a pedir una crítica, vamos a decirle a alguien, oye, quiero que me digas qué cosa opinas de esto. Si le damos eso a la persona y no le decimos nada, no va a entender casi nada. Porque es un dibujo muy garabateado, es un dibujo muy suelto, es un dibujo que no tiene detalles, es un dibujo que no tiene casi nada, pues. Incluso algunas veces uno hace el name y en algunos paneles no pone nada, solamente la letra, pero ya uno sabe en la mente que va ahí. Entonces, es bueno, no es importante en sí, pero ahí me equivoqué pues. Pero es bueno que la persona tenga al menos algo de conocimiento de lo que es paneling y storytelling.
porque así estamos familiarizada con qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros le vamos a pedir a esa persona cuando nosotros le enviamos un archivo que tiene eso, pues que tiene páginas que son bastante rough, que son bastante... Ustedes me entienden. No es bueno enviárselo a alguien que sabemos tampoco que va a decir que tenemos todo bien, que ya sabemos pues que nos va a decir, sí tienes todo bien, que esto está bonito, que yo no sé qué, porque al final eso no es lo que buscamos. Nosotros buscamos que alguien nos diga, ok, esto como que puede ser un poco mejorado. Tal vez tuve algunos inconvenientes con esto. En esta página como que no supe bien a dónde iba la siguiente panel. Cosas así. O tal vez no me pareció bien el espaciado o algo así. Bueno, esas cosas son las que nosotros buscamos. No que nos digan que hicimos un buen trabajo, sea lo que sea. Sé que se siente bien, pero no es lo que buscamos. Y otra cosa muy importante, es normal que que nos sintamos frustrados, y esto pasa tanto a nivel de principiante como a nivel profesional, donde autores tienen peleas con sus editores porque no están de acuerdo con lo que hacen, a la hora de que nosotros pidamos una crítica. Porque tal vez nosotros lo vemos como algo perfecto, como algo que ya está finalizado, pero cuando vamos a ver hay ciertas cosas que se podrían cambiar. Entonces aquí es muy importante que sepamos pues también tomar la crítica, y también que haya confianza, mucha confianza, porque es importante que confiemos en lo que la otra persona dice para no desmeritar su opinión, que es algo que a veces también puede pasar. Uno puede creer, no, que la otra persona tal vez no sabe tanto de esto, pero no es lo correcto, porque al final nosotros no estamos creando algo para un nicho, para algo que va a ser solamente a cierto grupo de personas, sino que para que cualquier persona que agarre y empiece a leer sepa lo que está pasando. No importa si ha tenido un background, no importa si ha leído manga antes, no importa si es la primera vez que lee, eh, aún si, especialmente en one shots, aún si es la primera vez que lee eh, un manga o un cómic o algo de este estilo, que la persona sepa y que sea bastante intuitivo lo que va a pasar. Lo que va a pasar, no, la forma en que se lee. Así que más que nada eso. Que haya cierto nivel de conocimiento recomendable, no es necesario. A alguien que sabemos que nos va a dar una crítica constructiva, tampoco destructiva. Y también pues tener confianza, mucha confianza. Y sobre todo, bueno, ya para ya al final, agradecer pues que nos dieron una opinión, porque al final ellos están dedicando una parte de su tiempo a ayudarnos a nosotros, cuando ellos puede que también estén ocupados con otras cosas. Así que también hay que saber agradecer, aun cuando tal vez no nos haya gustado todo lo que nos hayan dicho, siempre y cuando no sean groseros tampoco. Pero eso pues, también agradecer que la persona se dedicó su tiempo para, ya saben, ver esa parte de nuestro trabajo. Ok, entonces, cuando nosotros demos crítica también, es bueno preguntarle a la persona en qué cosa quiere que nos enfoquemos. Si quiere que nos enfoquemos en el diálogo, si quiere que nos enfoquemos en el flujo, si quiere que nos enfoquemos en cuántas páginas son, en cómo está repartida la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno preguntar eso. Otra cosa aquí. Es bueno también decir un poco de vuelta, perdón por eso. Pero es bueno también dar como que un pequeño contexto de lo que se quiere pedir. Más o menos como de qué va la historia. Como en 2 frases o una cosa así. En menos de un párrafo. Porque al final el dibujo toma mucho en cuenta eso. El dibujo es lo que nos va a describir las escenas, pero aquí son solamente garabatos, así que bueno, dar un poquito de contexto más o menos de qué va para que se entienda. Ok, entonces cuando nosotros damos crítica, enfocarse en el flujo del proyecto. Si no se nos dificulta leer algún panel, bueno, si se nos dificulta leer alguna página, si se nos dificulta el ritmo o algo por el estilo. Como ya mencioné, pues enfocarnos principalmente, si nos dicen enfócate más que nada en el diálogo, bueno, les prestamos especial atención al diálogo. Si nos dicen que el flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dar feedback principalmente de lo que nos han dado, de lo que nos han pedido opinión.
Si hay algo que no vemos, si por ejemplo la historia no nos convence o algo así, primero preguntemos si la persona acepta una crítica de, de su historia o de algo. Y después entonces ahí decimos, ok, esto y esto. De manera constructiva. Voy a llegar y voy a decir, no, que tu historia me pareció una basura y que no me gustó. Cuando ni siquiera nos pidió eso. Cuando nos pidió más que nada la parte de ver el flujo de las páginas. Así que bueno, más que nada eso. Y esto lo expliqué y entonces una cosa que es muy importante a la hora de hacer un name o en lo que se basa todo esto es más que nada en composición. En composición de imágenes, porque al final nosotros estamos haciendo composición de páginas que son en realidad una imagen que contiene muchas imágenes divididas. Entonces, no hay tanta información ni en español ni en inglés de composición de páginas de manga o de páginas de cómic específicamente. Así que es bueno estudiar composición, al menos leer un poco, echarle un ojo a cosas de composición que tengan que ver con arte en general. Cómo nosotros podemos definir formas para guiar el ojo, cómo nosotros podemos dividir ciertos objetos para que se vea más balanceada la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprender un poco de estos principios para que entonces poderlos aplicar ya a una página. Entonces, algunos recursos que se pueden usar, por ejemplo, hay dos libros que uno de ellos lo he visto y me gusta bastante, el otro no tanto, pero me han comentado que es un buen libro, pues. Se llama Comic Manga. Igual estamos trabajando con composición de imágenes y el punto de esto no es que yo venga y les diga exactamente qué libros tienen que leer, sino que ustedes también como que se vean desenvolviendo un poco y vayan viendo por ustedes mismos, vayan investigando y se vayan adentrando un poco más a esto. Porque yo tampoco es que puedo decirles exactamente qué hacer, sino que ustedes también vayan viendo. Si les gusta esto, se vayan desenvolviendo poco a poco. Así que ok. Este libro es de un famoso pintor, se llama Edward Paint. Prácticamente solamente tienen que googlear Edward Paint Composition Book, libro de composición, y ya les va a aparecer cuál es. Y se trata mucho de cómo manejar formas geométricas y cómo ver composiciones, cómo balancear imágenes, etcétera, 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 pero usando conceptos básicos. Y aquí entonces puede ver ejemplos de cómo se usan conceptos básicos para ya crear imágenes que tengan más impacto. Y esto es un principio que se usa tanto en el manga como en el cómic, como en el cómic europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Frame Inc., que ya es un libro más adentrado, este sí ya es más especializado en la parte de composición de páginas para arte de visual, de storytelling visual. Así que ya tiene más ejemplos de cómo hacer paneles, de cómo hacer zooms, de la iluminación, qué tipos de iluminación generan diferentes efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más que nada eso. Y antes de avanzar, ya entonces voy a terminar con el PPT. Y voy a mostrar un pequeño ejemplo propio, pues, porque no encontré ejemplos de names completos y de sus capítulos completos, así que voy a mostrar algo propio. Pero antes de eso quería preguntar entonces quería saber si hay alguna pregunta. Así que pregunten con confianza si quieren y si no entonces avanzo. No se entendió bien. No se entendió bien. ¿Se entendió bien? Ok. En ese caso, denme un momento que voy a abrir esto aquí. Ok. Ya entonces habiendo terminado con eso, voy a mostrar un pequeño ejemplo. No es el ejemplo, porque yo también soy alguien que está aprendiendo esto todavía, pero es un ejemplo para ir ilustrando poco a poco, para ir al menos ilustrar un poquito de un ejemplo de name, pues, para un pequeño one shot. Ok. Esto es un pequeño one shot que yo hice, un pequeño proyecto para un concurso. Todavía no se dan resultados, así que bueno, ya veremos. Pero es un pequeño one shot de una pequeña historia, eso de dos personas, bla, 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 bla. Eso no es lo que me voy a enfocar ahorita, sino en la composición de páginas y que vean que esta
que la composición en realidad se puede hacer tanto a lápiz como papel, y que lo que importa aquí es la división de paneles, de cómo colocan las cosas y de cómo dividen todo, pues. Ven que, como pueden ver, hay algunos paneles que incluso ni siquiera tienen dibujos, porque tal vez ni siquiera sabía que iba a ir ahí, pero quería saber, pero ya sabía que el ritmo con el que el diálogo se iba a manejar, o tal vez ya tiene la imagen en mi mente, no me acuerdo ahorita, pero el punto de esto es que vean más o menos cómo es un name básico, pues, cómo es algo que ustedes pueden hacer. Agarran lápiz y papel, o si quieren pueden hacerlo también digital, obviamente. Pero eso, más que nada, que ustedes también pueden hacer. Y que no es que uno tenga que saber dibujar bien ni nada, sino que simplemente ir aprendiendo a colocar las cosas. Entonces esto es un name, esto es un ejemplo. Y este ya entonces vendría siendo el producto final, ya más detallado, ya con tramas, ya con ¿cómo se dice esto? Con tramado, con ya más detallado, pues. Pero esto que está aquí no puede existir sin el name. O sea, el name es lo que me va a decir a mí en dónde va cada cosa, los tamaños de los paneles, los tiempos con los que yo voy a manejar la historia. Así que esto es sumamente importante, si no es que el esqueleto de esto. Si esto no está bien, esto tampoco va a estar bien. Y entonces, para que vean la comparativa de que ya esto obviamente está más limpio porque es el producto finalizado, pero esto es lo que a mí de verdad me importa cuando yo quiero poner las palabras, cuando yo quiero poner los diálogos, cuando yo quiero armar la página. Esto es lo que yo estoy prestando atención, para que entonces ya el resultado de esto, no importa si me queda bien dibujado, si me queda mal dibujado, se pueda leer, se pueda seguir, que haya una historia que contar y que la persona no esté interrumpida porque no supo que iba a seguir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, las páginas pues, y eso, básicamente eso. Y ya, no sé, creo que eso se explica bastante solo ahorita. Y más que nada ir viendo las comparaciones de cómo es, de qué tan suelto está el trazo en un name, en un storyboard, en un name. Y entonces ya, a base de eso, cómo yo construyo la página, cómo yo voy haciendo las otras cosas y cómo yo voy viendo qué va en cada panel. Entonces lo que me importa a mí más que nada es decidir el ritmo antes de poner trazo final. Porque créanme que cuando uno hace las cosas empezando por el trazo final se pierde demasiado tiempo cambiando todo. Entre qué capas van aquí, qué capas van allá, qué capas van arriba, abajo. Si el cuadro está mal, si esta capa no está donde debería. En fin, se pierde demasiado tiempo, así que mejor sepan, es mejor que uno sepa qué va al principio, cuando todo es fácil de cambiar, a que ya sepa cuando ya es diferente, cuando ya es más grande. Así que sí. Bueno, hasta ahí entonces voy a dejar esta partecita de aquí. Voy a pausar esto y después voy a dar un ejemplo de cómo hacer un name, simulando si fuera en lápiz y papel, y después cómo hacer uno ya en Clip Studio Paint X. Así que si tienen preguntas hagan ahorita para antes de avanzar en eso. Y sí, pues. Y si no, entonces me voy a tomar una pequeña pausa y vuelvo y entonces les explico un poco de lo básico de cómo se hace un name. Lo básico, pues. ¿Nadie tiene preguntas? No, todo se explicó súper claro. Ok, listo. Bueno, voy a tomarme unos minutos y vengo y explico entonces cómo pueden hacer un name tanto en lápiz y papel, que bueno, eso es bastante fácil la verdad, y en Clip Studio Paint, que también tiene pues algunos settings, algunas configuraciones que ya facilitan eso, ya facilitan un poco hacer el name. Así que bueno, ya vengo.